El título de esta presentación es La espiritualidad del educador, cómo evangelizar hoy. Y forma parte de este tercer Seminario Internacional de Educación, cuyo tema central es la vocación del educador hoy, testigos de vida. Y esta charla tiene que ver mucho con ser testigo, testigo de vida. El Papa Pablo VI decía que los jóvenes hoy prefieren a los testigos más que a los maestros, y si aceptan a los maestros es porque son testigos. Y parto de un texto de la primera carta del apóstol San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos, la palabra de la vida, porque la vida se dio a conocer, nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Con estas maravillosas palabras de San Juan, deseo iniciar esta reflexión sobre nuestra misión evangelizadora en el mundo educativo hoy, porque estoy convencido de que esta debe nacer de una experiencia vital, de un encuentro personal, de un amor apasionado que ha transformado nuestras vidas. Paradójicamente, si la evangelización es palabra de vida, su presupuesto previo es silencio contemplativo y unión amorosa, como lo expresaba San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída por el alma. Un primer punto, una espiritualidad indispensable. El reino de la espiritualidad lo lleva a uno hacia el interior, afecta a las cosas del espíritu. Es al menos una percepción o incluso un encuentro con lo sagrado y lo santo que hay dentro de nosotros y en los acontecimientos de la vida diaria, de la experiencia ordinaria. Es una manera de buscar a Dios y de responder a la invitación de Dios a mirar más profundamente y verlo todo de manera diferente. Es un elemento profundo de toda tradición religiosa e independientemente de los nombres que uno da a Dios, representa una base común en la que todos los humanos podemos identificarnos. La espiritualidad es fundamentalmente una manera de valorar y articular la experiencia de Dios. La espiritualidad es un don de Dios a todos. No es meramente una experiencia para gente santa o profesionales religiosos. Los cristianos creemos que Dios ama tanto a cada uno que se hizo uno de nosotros en la persona de Jesucristo. De manera muy especial, la espiritualidad es la valoración creciente de esta realidad durante la vida. Nuestra preocupación al pensar y diseñar nuestro ministerio educativo se concretiza ofreciendo un ambiente personalizado y comunitario, donde cada niño, cada niña, cada joven florece como ser humano abierto a la esperanza y con sentido positivo de su vida, en el que cada uno se descubre como hijo o hija de Dios y como hermano o hermana de los demás.
En este sentido, la educación cristiana debe ser ese lugar teológico en donde cada niño, cada niña, cada joven puede escuchar como Jesús en su bautismo la voz del Padre que le dice: este es mi hijo, mi hija, muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. El proceso educativo de inspiración cristiana se centra en la persona de cada educando, de manera que cada uno sea tratado en consonancia con su ser individual, único e irrepetible, y que la atención se dirija de manera integral a la persona de cada niño, de cada niña, de cada joven. Al mismo tiempo, este proceso debe valorar profundamente la calidad de las relaciones y favorecer el trabajo en común y el sentido de comunidad educativa. Se trata de una educación que favorezca más la comunicación horizontal y menos la coacción y el paternalismo. Lo propio de la escuela católica o de la educación católica es una espiritualidad que invita a encontrar a Dios y Jesucristo fundamentalmente por la manifestación del rostro misericordioso de Dios. Una relación pedagógica respetuosa, creativa, propiciadora del crecimiento de las personas en libertad. Una opción basada en la construcción de comunidad y en la preocupación por los pobres. Una propuesta educativa contextualizada en las realidades económicas, sociales, políticas y con mediaciones didácticas que toman en cuenta las capacidades y potencialidades de cada persona y el compromiso con la construcción de una sociedad justa, equitativa y en paz. Es en esta óptica que el Papa Francisco nos cuestiona. Me pregunto con ustedes, educadores, ¿velan por sus alumnos ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad. Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los circunda, no desentenderse de lo que pasa a su alrededor. Y termina diciendo el Papa, ¿son capaces de estimularlos a eso? Para eso hay que sacarlos del aula. Su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que salir del aula. Según San Buenaventura, el hombre se encuentra en una situación intermedia entre Dios y las cosas. Situada entre dos extremos, el alma se vuelve hacia Dios y hacia las cosas. Lo primero es la sabiduría. Lo segundo, la ciencia. Las dos dimensiones son necesarias para una plena realización. La educación cristiana está llamada a integrar estas dos dimensiones, dominar la naturaleza y progresar en el mundo, y dominarse a sí mismo y avanzar en el espíritu. Pascal afirma que conocemos la verdad no solo con la razón, sino también con el corazón. Los principios son sentidos, las conclusiones deducidas. Es el corazón quien siente a Dios y no la razón. He aquí lo que es la fe. Dios sensible al corazón y no a la razón. Por otra parte, podemos decir que el amor nos hace sentir la verdad, disponiendo nuestro espíritu a experimentarla con mayor interioridad y más facilidad. Podríamos decir que es un conocimiento gustado. Santo Tomás nos dice que el que ama se refiere al objeto amado como a sí mismo
o como algo suyo. En el mismo sentido, San Agustín llega a decir que somos lo que amamos. Como nos lo recordó Pablo VI, humanizar es ya evangelizar. Debemos estar convencidos que trabajar en educar personas libres es ya disponerlas a la fe. Que evangelizamos cuando despertamos en los jóvenes el convencimiento reflejo de lo que vale su existencia y de lo sublime que es su destino. Cuando les ayudamos a encontrar la verdad, a conquistar la propia libertad, a saber escuchar, amar, servir a los demás, cuando les inculcamos el amor de la justicia, de la fraternidad, de la fidelidad. Realmente estamos evangelizando. Lo espiritual no forma un dominio aparte, diferente o superior a lo real. La materia de la vida espiritual es la existencia concreta, es la vida, son los acontecimientos, son los pobres, pero reconociendo en ellos otra realidad, otra dimensión, otra profundidad, otro sentido, otra interioridad. Dios se hace presente en los acontecimientos y en las personas, particularmente en los niños y niñas y jóvenes pobres. San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mi congregación, no duda en pedirnos hacer un acto de adoración, que es el culmen de nuestra relación con Dios, en presencia de los niños pobres. Reconozcan a Jesucristo bajo los pobres harapos de los niños que instruyen. Adórenlo en ellos. Así como hacemos un acto de adoración ante el Santísimo, tendríamos que hacer un acto de adoración ante los niños pobres, descubriendo en ellos la presencia de Dios. Casi tendríamos que andar de rodillas en la clase, descubriendo lo sagrado que Dios pone en nuestras manos. Y esto forma parte de la estructura del ser humano, llamado desde su nacimiento a amar y servir. El secreto de una vida realizada es llevar adelante un proyecto de amor y de servicio, no como una exigencia impuesta desde fuera, sino como un impulso que surge desde dentro. Un segundo punto, realidad y palabra de Dios. Realidad y palabra de Dios son las dos coordenadas de nuestra vida espiritual. Creo que se trata de una aventura apasionante, aventura que reproduce la de Jesús en el Evangelio, en el que podemos ver a Jesús siempre cercano a su realidad y al sufrimiento de la gente. Jesús no tuvo temor en manifestar sus entrañas compasivas ante la multitud que estaba como ovejas sin pastor, ante la viuda de Naín que enterraba a su hijo único, ante Lázaro, su amigo, conmoción hasta las lágrimas. Sabemos que en Jesús la mirada de Dios se hizo humana y cercana. Y nos dice San Juan Bautista de la Salle, en uno de los textos más hermosos que nos ha dejado al definir lo que debe ser un educador cristiano. Como ustedes son los embajadores y los ministros de Jesucristo en el empleo que ejercen, tienen que desempeñarlo como representando al mismo Jesucristo. Él desea que sus discípulos los miren como a él mismo y que reciban sus instrucciones como si se las diera él mismo. Deben estar persuadidos de que es la verdad de Jesucristo la que habla por su boca, que solo en nombre suyo les enseñan y que Él es quien les da autoridad sobre ellos. Son ellos la carta que Él les dicta y que ustedes escriben cada día
en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que actúa en ustedes y por ustedes por la virtud de Jesucristo. En nuestra vida espiritual estamos invitados a contemplar el misterio en el silencio de la oración para vivirlo y anunciarlo en el corazón del ministerio educativo. Vivirlo y anunciarlo desde una caridad sin límites como la de Jesús al encarnarse y desde una humildad profunda que nos permite descubrir el valor absoluto de cada persona, especialmente si es pobre y vulnerable. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Dan Hammarskjöld, relató una invitación que transformó su vida. En algún momento, de hecho, respondí sí a alguien o a algo, y a partir de esa hora estuve convencido de que existir tiene sentido y que por tanto mi vida de autoentrega tenía una meta. Responder así le otorgó a Hammarskjöld una dirección a su vida. De hecho, lo condujo a la cruz y a la muerte en un accidente cuando llevaba ayuda asistencial a un país africano. Lo mismo pasó con Ita Ford, religiosa merinol que laboró entre desplazados de guerra en El Salvador en 1980. Poco antes de morir, de ser asesinada, cuando iban al aeropuerto con otras 3 hermanas, Ita le escribió a su sobrina de 16 años en Estados Unidos: espero que llegues a encontrar aquello que dé sentido profundo a tu vida, algo por lo que valga la vida vivir, tal vez aún morir, algo que te anime, que te entusiasme, que te haga seguir adelante. No te puedo decir lo que puede ser, eso te toca a ti descubrirlo, elegirlo y amarlo. Hoy más que nunca son ciertas aquellas iluminadoras palabras del Vaticano II. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Esta es nuestra vocación de educadores: transmitir y ser testigos de razones para vivir y razones para esperar. Sabemos que el mundo actual no facilita el descubrimiento de lo que pueda dar a la vida humana un sentido profundo. Hoy se valora más lo intrascendente, que nos encierra en nuestro aquí y ahora, en lo inmediato y agradable. La diversión del momento constituye un valor absoluto que nos exime de búsquedas vitales. El tener se ha convertido en un fin último y el relativismo y la indiferencia forman parte de nuestro bagaje escultural. Y desgraciadamente, también sabemos que aún en aquellas partes del mundo en donde la religión sigue siendo un valor socialmente reconocido, se dan 2 situaciones preocupantes. Por una parte, un divorcio entre fe y vida, tantas veces denunciado, por ejemplo, en América Latina. O lo que es peor, el fundamentalismo religioso que absolutiza aspectos secundarios de la religión. Por eso afirmaba Pablo VI: paradójicamente, el mundo que a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios, lo busca sin embargo por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. Un tercer punto: ¿cómo evangelizar hoy? Hoy más que nunca la evangelización se revela como un imperativo esencial. Pablo VI en la Evangelii Nunciandi decía:
evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Y el Papa Francisco llega a decir, somos evangelización. No solo debemos evangelizar, sino debemos ser signos nosotros mismos del Evangelio. Evangelizar, en el fondo, no es más que abrirnos al misterio de Dios y al misterio humano. Es descubrir a un Dios que busca al hombre de manera incondicional y gratuita, y descubrir al ser humano eterno buscador, nunca satisfecho, siempre abierto a nuevas aventuras que respondan a sus insaciables aspiraciones y deseos, marcado por una profunda nostalgia ante las experiencias cotidianas de la soledad, el abandono, la alienación, el desarraigo, el aburrimiento, la masificación, la frustración, la exclusión. La carrera cada vez más veloz por nuevos descubrimientos, exploraciones espaciales, tecnología genética, etcétera, nos muestran que la persona desea algo más de lo que ya tiene y no acaba de encontrar. Evangelizar significa haber experimentado de tal manera la presencia de Dios en nuestras vidas que de manera espontánea sentimos una fuerza interior que, como la samaritana, no la podemos guardar únicamente para nosotros mismos, sino que nos sentimos impelidos a llevarla a los demás, como la mejor de las noticias, dejando abandonado el cántaro de nuestras seguridades y certezas. Estamos llamados a ser ante todos testigos del misterio. Eso que hemos visto y oído, lo que hemos tocado, eso les anunciamos. Es la experiencia profunda que ha transformado nuestras vidas y que sabemos podrá transformar también la vida de aquellos jóvenes que educamos. Es compartir no tanto como maestros, sino como testigos, que el Padre en Jesucristo y con la fuerza del Espíritu es el misterio insondable que nos permite alcanzar la plena realización. Que la misma nostalgia que tenemos por Dios, la tiene Dios por nosotros, y que esta es la noticia revolucionaria que puede saciar nuestra sed de criaturas que venimos de la nada, pero que aspiramos a lo infinito. Por eso nos suenan familiares los salmos que en la liturgia de las horas repetimos a menudo a Dios. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo, como erial agotado, sin agua. Como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed del Dios vivo, del Dios viviente. Son de todos conocidas las palabras de Karl Rahner, un famoso teólogo alemán jesuita, considerado uno de los mayores teólogos actuales de las últimas épocas, que él consideraba como su testamento. No por eso no dejan de seguir teniendo plena actualidad y siguen siendo un reto para nuestro futuro. Nos decía, el hombre religioso de mañana será un místico, una persona que haya experimentado algo, o no podrá ser religioso, pues la religiosidad del mañana no será ya compartida en base a una convicción pública, unánime y obvia. Porque para ser creyente, cada uno debe descubrir, nos dice otro teólogo, von Balthasar, que es un ser con un misterio en su corazón que es mayor a él mismo. Por eso, el creyente del futuro tendrá que ser un místico. Lo más importante para la evangelización hoy no es solamente transmitir una doctrina, ofrecer una moral, facilitar unas prácticas religiosas. Lo prioritario es revivir la experiencia de los primeros discípulos
en su relación de amistad, cercanía, confianza con Jesús, Verbo encarnado, revelador del Padre. El objetivo de la educación cristiana es sumamente ambicioso. Se trata de renovar la fe como doctrina y como forma de vida para que sea fundamento de una existencia personal. Debemos acercarnos a los cambios que hoy vivimos a partir de tres actitudes. La inmersión, invitación a tener en cuenta la propia realidad, a sumergirnos en el mundo de los jóvenes y entrar en diálogo con él. La mirada sistémica, diferente de un estudio atomístico que analiza las cosas en forma lineal de causa a efecto. La mirada sistémica nos hace ver todo lo que interviene, como nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, todos estamos conectados. En realidad, la mirada sistémica asevera a que un sistema está formado por elementos interdependientes y nos presenta una lógica del sistema en interacción con el entorno. Y finalmente la individualización, porque cada individuo gestiona a su manera su propia fe y sin preocuparse tanto por una herencia recibida cuanto por las experiencias personales vividas. Un cuarto punto, fijando nuestros ojos en el que inicia y completa nuestra fe, Jesús, como nos dice la carta a los Hebreos. La predicación de Jesús tiene dos polos fundamentales. De una parte, la revelación de Dios como Abba, como Padre, y de otra, el anuncio del reino de Dios. Desde el inicio de su predicación, Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. La revelación de Dios como Padre, Madre, es la buena noticia de que todos somos hijos e hijas, más allá de cualquier diferencia. El anuncio del reino es a su vez la buena nueva de que todos somos hermanos y hermanas, llamados a construir un reino de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de amor, de paz. Abba, Padre, posiblemente sea la palabra más revolucionaria del Nuevo Testamento. Es la revelación de la cercanía de un Dios que nos ama como un padre a su hijo. Padre querido, nos dice un escriturista, teólogo protestante, Joaquín Jeremías. Padre querido, con esta sencilla fórmula, la iglesia primitiva recogió el núcleo de la fe que era la de Jesús. ¿Qué significaba esta invocación para la cristiandad primitiva? Pablo lo indica con claridad y concisión en las cartas a los Gálatas y a los Romanos, en términos diferentes en cuanto a su forma, pero de acuerdo a su contenido. La prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestro interior el espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. Mientras gritamos Abba, Padre, el Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que quieren decir estas dos frases es lo siguiente: gritar Abba es algo que supera todas las capacidades humanas. Esto no es posible más que dentro de la nueva relación con Dios que nos ha dado el Hijo. Por la acción del Espíritu, Dios mismo hace brotar ese grito en que se actualiza siempre que resuena la filiación divina. El centro de toda evangelización es el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Por eso toda evangelización debe traducirse fundamentalmente en pasión por Dios y pasión por la humanidad. Podemos ver en el Evangelio, en la persona de Jesús, que hay tres movimientos.
ver la realidad, dejarnos conmover por ella, iluminarla con la palabra de Dios, comprometernos en una acción transformadora. Estos tres movimientos corresponden a la praxis de Jesús, que estamos llamados a proseguir en nuestra vida. La actitud de Jesús es programática, ver la realidad, conmoverse y actuar. Ver la realidad significa estar al día de lo que pasa en nuestro mundo, leer ciertamente con espíritu crítico los periódicos, otros medios de comunicación, ver, escuchar los noticieros, no por mero afán de curiosidad, sino para descubrir el paso de Dios en nuestra historia. Y esto no de una manera teórica o lejana. Debemos tocar esa realidad y hacer que los niños, los jóvenes que educamos, la toquen también. Sin experiencias concretas, las más grandes verdades se convierten en humo. Si no tocamos la pobreza, no son suficientes las estadísticas. Segundo, conmovernos. Significa hacer nuestro el dolor de nuestros semejantes. Por ejemplo, de esos cientos de migrantes que aún exponiendo su vida buscan un destino más digno para ellos y sus familias. Como tampoco podemos pasar por alto la falta, el peligro, la falta de alimentos que con la crisis económica que hoy vivimos, por la guerra en Ucrania y en tantos lugares que amenaza a nuestros pueblos, se ha incrementado. Conmoverse es sufrir es ser sensible a toda forma de injusticia. Jesús, como veíamos, no tuvo temor en manifestar sus entrañas compasivas. Y finalmente, actuar. Es el último paso y el más importante. Sin el actuar, el ver y el conmoverse se reducen a buenas intenciones y sensiblería. Se trata de ir a las últimas consecuencias, siendo como Jesús un hombre, una mujer para los demás, y saliendo de nosotros mismos y de nuestros intereses personales. En un texto esclarecedor, San Agustín nos presenta incisivamente esta verdad fundamental. El amor de Dios es el primero como mandamiento, pero el amor al prójimo es el primero como actuación práctica. Aquel que te da el mandamiento del amor en estos dos preceptos no te enseña primero el amor al prójimo y después el amor a Dios, sino viceversa. Pero como a Dios no lo vemos todavía, amando al prójimo, tú adquieres el mérito para verlo. Amando al prójimo, tú purificas tu ojo para ver a Dios, como lo afirma San Juan. Si no amas al hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? La mentalidad moderna no siempre lo ha comprendido así. Para muchos de nuestros contemporáneos, parecería que lo que damos a Dios se lo quitamos a la persona humana. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior lo encontramos en el diálogo entre Kalayev, preso por atentar contra el régimen zarista, y Foca, preso común encargado de limpiar su celda, en Los Justos de Albert Camus, esta obra de teatro de Albert Camus. Vamos a ver este diálogo. Todos seremos hermanos y la justicia hará transparente nuestros corazones. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, del reino de Dios. No hay que decir eso, hermano. Dios no puede nada. La justicia es cosa nuestra. ¿No comprendes? ¿Conoces la leyenda de San Demetrio? Tenía cita en la estepa con el mismo Dios y allá iba deprisa. Y cuando encontró a un campesino con el carro atascado, entonces San Demetrio lo ayudó. El barro era espeso, el bache profundo. Hubo que luchar durante 1 hora. Y al terminar, San Demetrio corrió a la cita, pero Dios ya no estaba. Y entonces están los que siempre llegarán tarde a la cita
porque hay demasiadas carretas atascadas y demasiados humanos que socorrer. Para nosotros es todo lo contrario. La fe nos dice que es en el hermano, hermana necesitado, en donde mejor podemos descubrir a Dios, y que todo lo que hagamos al más pequeño es como si se lo hubiéramos hecho a Él. El encuentro con el prójimo necesitado, lejos de ser obstáculo, es el camino normal en nuestro itinerario hacia Dios. Decía San Vicente de Paúl, hablando a las hermanas, a las hijas de la caridad, que si en un momento de oración les llegaban a pedir ayuda, no tuvieran pena de dejar la oración, porque era dejar a Dios por Dios. Al Dios que encontraban en la oración, lo seguirán descubriendo en el rostro del prójimo necesitado. Y finalmente, la palabra que ilumina nuestra evangelización. Evangelizar es proseguir la misión de Jesús. Por eso debemos acercarnos a la Biblia no como a un tratado, sino como a una historia, como a una narración, la historia viva del amor de Dios por el hombre. Pero esta historia no la debemos leer como algo del pasado, la debemos leer como una historia que nos ayuda a entender dónde estamos actualmente y hacia dónde nos debemos dirigir. Al citar al profeta Isaías y presentarnos su consagración por el Espíritu y su mensaje programático de llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la libertad a los presos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor, nos dice no solamente cuál es su misión, sino también la que nosotros hoy estamos llamados a vivir. El programa de Jesús debe ser hoy nuestro propio programa. El Espíritu del Señor está también sobre nosotros y nos ha consagrado para llevar la buena nueva a los jóvenes. Ha sido Dios, nos dice de nuevo San Juan Bautista de la Salle, hablando a los educadores, ha sido Dios quien con su poder y por su bondad muy particular os llamó para llevar el conocimiento del Evangelio a los que aún no lo han recibido. Consideraos, pues, como los ministros de Dios y cumplir las obligaciones de vuestro empleo con todo el celo posible y como quien ha de darle cuenta de ello. Isaías, al recordar la liberación de Egipto y el paso del Mar Rojo a los desterrados en Babilonia, les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni penséis en las cosas antiguas. Mirad, yo estoy haciendo algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán, porque haré brotar agua en el desierto y los ríos en la estepa, para dar a beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé, para que pregonara mi alabanza, no en el pasado, sino hoy. Isaías cuenta esta historia no para alentar el escapismo hacia el pasado, sino para que todos se den cuenta de que hoy está sucediendo lo mismo con ellos. Así debemos acercarnos a la Biblia, leer el texto no simplemente como punto de partida para una reflexión, para sacar lecciones morales o para una información sobre hechos del pasado, sino como una historia que arroja luz sobre la realidad actual, sobre lo que hoy estamos viviendo. Por eso el Evangelio debe ser para nosotros el libro de cabecera, como nos dice el Papa Francisco. El Evangelio es el libro de la misericordia de Dios para leer y releer, porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del Padre. Sin embargo, no todo fue escrito. El Evangelio de la misericordia continúa siendo un libro abierto
donde se siguen escribiendo los signos de Cristo, gestos concretos de amor que son el mejor testimonio de la misericordia. Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, portadores de la buena noticia a todo hombre y mujer de hoy. En otro texto el Papa nos dice que en el Evangelio hay páginas en blanco que nos toca continuar escribiendo hoy a nosotros. Y ya como conclusión, sabemos que nuestro tiempo, que podemos caracterizar, como decíamos, por su indiferencia religiosa, está marcado también por una gran sed espiritual, como hemos visto. Las manifestaciones de este fenómeno son discordantes y ambiguas. No sabiendo dónde saciar la sed de infinito, se beben todas las cisternas muchas veces rotas en la imagen del profeta Jeremías. Un doble pecado ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y se han ido a beber en cisternas rotas que no pueden contener el agua. Por eso con el poeta Luis Rosales podemos decir, de noche iremos, de noche, porque no todo es claro, y menos hoy. Sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Esa sed que tenemos es la sed que tratamos también de saciar en nuestros jóvenes, en nuestros educandos. El mundo de hoy, particularmente los jóvenes, esperan de nosotros que compartamos con ellos un rostro renovado de Dios, fruto de nuestra experiencia personal y de nuestra familiaridad con Él. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, un Dios amigo, enamorado de cada ser, servidor humilde de sus criaturas, venido para servir y no para ser servido, capaz de amar gratuitamente, de perdonar incondicionalmente, siempre cercano, que sufre en la carne de los pobres, que desea la salvación de todos, la felicidad, la dicha, la paz para todos, que pone en pie nuestra dignidad y pide nuestra responsabilidad, el Dios del reino revelado por Jesús. Y desde esta experiencia, debemos ofrecer a los jóvenes, a los niños, a las niñas, al mundo, corazones disponibles para escucharlos, comprenderlos, ponerlos de nuevo en camino. Comunidades capaces de acogerlos y guiarlos. Escuelas cercanas a sus inquietudes. Una catequesis capaz de dar un sentido a su vida y comprometerlos en la construcción de un mundo más fraterno, más humano, solidario, participativo, anticipo del reino de Dios. Una pastoral que les haga vivir en primera persona la presencia transformadora y la plenitud de Dios. Esta será la mejor manera de vivir asociados al Dios del reino y al reino de Dios, y de transmitir con espíritu renovado cada día lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Muchas gracias.